Ya ha llegado ese momento feliz de la semana en que nos encontramos con nuestra panelista de cine. Y además que la semana pasada, si viniste, ¿fue la antepasada que no viniste? Fue la antepasada. No, la semana pasada que no viniste. No vine, sí. Que tuvimos ahí un cambio de días con la Mili y con el Jera. Hicimos ahí hicimos todas las cosas mágicas. Sí, pues se estaba trabajando la semana pasada en el Festival Atemporal en Trujillo, Perú. No, si viniste, fue la anterior. Conociendo. Porque hablamos de tu muchísimas cosas. De tu pasada. Hoy, como es que este mes en Radio Unidad hace una cosa como viajar en el tiempo. Ha estado rudo, sí. Además, como que mayo, junio son meses que nunca terminan, nunca. Son eternos, así que. Pero mira, se viene en la noche de San Juan. ¿Ya? ¿Cierto? Que al mismo tiempo es la noche más larga, pero nos lleva hacia el sol de vuelta. Eso yo lo encuentro increíble. Eso nos hace felices. Sí. Nos hace muy felices. Oye, vamos a hablar de dos directores que nos gustan mucho. De cosas que nos hacen felices. De cosas que nos hacen felices, básicamente, peliculitas. Grandes peliculitas. Y vamos a partir hablando de un director norteamericano que nos gusta muchísimo, llamado Wes Anderson, y que está en cartelera con su nueva película que se llama El Esquema Fenicio, que nuevamente tiene esta cosa que le gusta tanto al Wes Anderson, de juntar a su club de amigos, como Wes y sus amigos, y hacer... partiendo por Roman Coppola, que es su partner de historia y guionista, aunque más bien siempre aparece que con Roman hacen la historia y después el guión lo hace Wes. Sí. Y dirige la película, entonces uno sabe básicamente a qué se va a enfrentar. Cuando va a ir a ver una película de Wes Anderson, tiene, por supuesto, como suele suceder con sus películas, un elenco fabuloso y quizás parto por ahí. Para alguien que nunca ha visto una película de Wes Anderson y dice, ay, que le ponen con Wes Anderson. Ay, ¿para qué le ponen tanto? ¿Qué te pasa con el color pastel? A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con la simetría y con el preciosismo? ¿Qué onda con el punto de fuga? A ver, ¿qué? Ya, entonces preguntarte, ¿qué es lo que caracteriza para ti, Alevin, el cine de Wes Anderson? Yo creo que más allá de la visualidad, que sí, absolutamente, y hay una gracia ahí porque uno ve películas de Wes Anderson y son películas de Wes Anderson. Y cuando decimos el punto de fuga, la paleta de colores, es verdad. Se mantiene de muchas formas y tenemos también estos personajes mirando a cámara, un poco referenciando a Ozu también, y que tienen siempre como les decía, una visualidad que es súper clara. Uh-huh. Ahora, las historias son otra cosa. Porque las historias siempre nos presentan a personajes que aparentemente están un poco solos, son como lo que botó la ola de repente, pero que generan grandes arcos durante la película. Y no es solamente el protagonista, sino que todos los personajes en sus películas tienen grandes arcos de personaje y por lo tanto nos hacen vivir una película que es muy rica. Todas las películas de Wes Anderson, incluyendo las que dicen que son peores, hay gente a la que no le gusta el French Dispatch. ¿Qué le pasa a la gente? No, yo desconozco. Hay gente de todo igual. Yo desconozco, pero a mí me gusta mucho. Hay gente que vota ultraconservador. Claro. Hay gente que vota ultraconservador y pues, eso fue otro momento. Pero claro, hay películas que de repente no gustan tanto, pero siento que la evolución, además de Wes Anderson como director, habla también de la evolución de los personajes que él tiene en pantalla. Entonces, es una cosa muy linda, además, ir recorriendo todas sus películas. Yo creo que mi primera película de Wes Anderson fue Los Fabulosos Tenenbaums. Yo creo que para la mayoría de nosotros. Sí. Porque tenía dos anteriores, pero muy, muy de bajo perfil. Claro. En todo caso, está Rushmore. Después como que se descubrió. Y para el mundo, y le permitió luego hacer Los Excéntricos Tenenbaum. Pero claro, la mayoría de nosotros, así como a nivel más masivo, lo descubrimos con los Tenenbaum. Claro. Y luego, bueno, empezó a aparecer un favorito de la casa, de toda esta casa, Bill Murray, que creo que le empezó a dar en sus películas también un toque súper excéntrico, pero también muy afectivo. Pensemos que yo siempre me voy a referir, los niñitos que nos criamos en los 80, veíamos mucho a Bill Murray en televisión.
estas películas que nos pasaban por televisión. Pero además los Cazafantasmas Los Forever. Cazafantasmas, sí. Cazafantasmas Forever. Oye, Cazafantasmas cumplió 41 años el domingo. ¿Tú dices que deberíamos hablar de los Cazafantasmas? Estoy muy preparada. Ando con mi chaqueta de Egon Spengler que después mostraré, pero sí, no, sí, Cazafantasmas, pronto. Pero bueno, películas como La vida acuática de Steve Zissou, que tiene además, y eso es lo otro, grandes bandas sonoras. Sí. Películas con grandes bandas sonoras en Steve Zissou. De hecho, la banda sonora es música de David Bowie en clave bossa nova. Sí, sí. Y es muy hermoso. Es muy, además porque es un personaje, el que está ahí. Claro. Seu George está en el barco, en este submarino, acompañándoles. Entonces también es un personaje Sí. del crew, que yo creo que esa es una de las cosas que uno, cuando va a ver una película de Wes Anderson, uno sabe. Va a haber un preciosismo estético que está ultra, súper, hiper cuidado. Hay una cosa que tiene que ver con la paleta de colores, con la simetría, ¿cierto? Con los objetos, con que cada imagen se vea muy ultra pensada. Está esta cosa de los personajes a las que yo quiero volver luego, que en general son losers o son raritos, ¿cierto? O son gente que no encaja. Y otra cosa tiene que ver con que esos personajes siempre van a ser interpretados por grandes, grandes estrellas. Sí. Que no sé, yo quisiera saber qué pasa ahí, como en los backstage de las películas de Wes Anderson, porque la gente siempre quiere volver. Sí. E incluso, por ejemplo, Bill Murray, que no protagoniza esta, es Dios. En el esquema fenicio, Bill Murray es Dios, y cuando aparece Bill Murray de Dios, Así tú decís, literal. ¿sí? Ya. Y tú decís, de más. Totalmente O sí. sea, como súper sí. No, y lo otro que también me gusta es esta preocupación que tiene Wes Anderson por los personajes secundarios. Ujú. Y que a lo mejor por ahí va. El tema de por qué toda esta gente quiere volver es porque él trata muy bien a sus secundarios. No sé, William Dafoe, que es todo el rato un actor absolutamente capaz de tener un protagónico, pero acá siempre está ahí haciendo sus personajes también como muy, muy por el lado, muy desde los bordes. Sí, sí. Es súper interesante. Tienen un par de escenas y listo. Eso, y está todo perfecto. Y son felices. Sí. Tú me decías tu película favorita de Wes Anderson. ¡Ay, el fantástico señor Fox! El fantástico señor Fox es una película a la que yo vuelvo cada cierto tiempo. La amo. Y además mi Instagram lo sabe porque cada cierto tiempo me pone videitos de fantástico señor Fox, que es uno de los 2 largometrajes de Wes Anderson de animación. El otro largometraje de animación es tu película favorita. Mi película favorita, sí, Isla de Perros. Increíble película también. Todo un homenaje al cine japonés. Harto Kurosawa, harto Ozu, Sí. harto y un protagonista que está buscando a su perro. Qué cosa más linda, Dios mío. Y hay que decir que, aunque nos veamos sus rostros, estas 2 películas de animación también tienen altísimo nivel de estrellas. En el caso del fantástico señor Fox, está protagonizada por George Clooney y Meryl Streep. Así, Tranqui. suave. Además de estos fieles, ¿cierto? Jason Schwartzman, Bill Murray, William Dafoe y Owen Wilson, que son parte de este grupo. A mí, yo amo el fantástico señor Fox. Es porque encuentro que es una película tan bella, pero es tan divertida. Sí. Y es tan hermosa. Es una película que es tan hermosa de ver porque además es stop motion, igual que La Isla de Perros, entonces uno ve el amor al detalle y además es una película muy chistosa. Es muy graciosa. El personaje de William Dafoe, que es una maldita rata, que bebe sidra, es fabuloso. Sí, no, y además, un poco cuando hablamos del preciosismo, acá no se pierde, además. O sea, seguimos con paletas más o menos similares, seguimos con los puntos de fuga, entonces no se deja una cosa por otra. Estamos teniendo un equipo que trabaja muy bien el stop motion, además, la intro de Isla de Perro es una cosa increíble con estos 3 personajes tocando tambores para poder dar inicio a la película. No, es algo que no se puede creer. Apaño muchísimo a la presencia de Bryan Cranston en esto. Sí, que es como es de los recién llegados. Sí, es de los recién Edward Norton. En Edward Norton en La Isla de Perros haciendo
grandes actuaciones de voz también. Ahí uno dice, sí, cuando tienes un actor que puede convencerte solamente con la voz, es como, ¿Pero te has visto tenemos a alguien grande. los videos de George Clooney haciendo el señor Fox? No. Son maravillosos. Hay uno donde está peleando con el personaje de... Espera, estoy buscando. El personaje de Jason Schwartzman, parece que. ¿Ya? Y que son la zarigüeya peleando con el zorro y se empiezan... ¿Sí? Y está eso filmado con ellos dos haciendo eso. O George Clooney comiéndose un sándwich para hacer como el zorro devora. Es fabuloso. O sea, es como eso es otra película en sí misma. Hermoso. Que yo recomiendo mucho. Y la excusa, da para cantar loas a Wes Anderson, es su más reciente película, que se llama El esquema Fenicio. Yo fui a la premier el pasado martes, y ahí mi pecado que no fui a la premier de los People in the Dragon, otra película que recomendamos muchísimo. De la que vamos a hablar la próxima semana. Sí, ahora, ¿sabéis qué me gustó harto del esquema Fenicio, Ale? Es que es bastante más oscurita que las anteriores, sí. Es bastante más oscurita también en la propuesta estética, que hay mucho menos pastel. Ya. Es harto más blanco y negro, con, por supuesto, algunos lugares de color y... O sea, aquí obviamente el protagonista también es un inadaptado, pero es un inadaptado criminal, es un hipermillonario que está interpretado por Benicio del Toro, otro parte del crew que aparece y hace unos secundarios y es muy feliz. Benicio del Toro es muy bueno. Benicio del Toro es espectacular. O sea, y además él está siempre tan bien dirigido con Wes Anderson. Sí, impecable. Sí. Y aparece una actriz que yo no conocía que se llama Mia Thruppleton, o Free Appleton, creo que Michael Cera, que como que entra también a este crew de Wes Anderson, además de gente que ya habíamos visto trabajando con él, Riz Ahmed, Tom Hanks y Bryan Cranston, que hacen de hermanos. Matthew Almaric, que también lo habíamos visto, sí, son espectaculares, sí. Además ellos dos. Benedict Cumberbatch, a quien lo vimos en los cortos que están en Netflix. Sí. Jeffrey Wright, que es otro que también hemos visto constantemente en las películas de Wes Anderson. Scarlett Johansson, que también sale siempre hermosa y acá es bastante oscura también. Hope Davis, que siempre la queremos muchísimo. También. Charlotte Gainsbourg aparece ahí por como de ladito, aparece muy poquito. Por supuesto William Dafoe, y como ya dije también Bill Murray aparece haciendo de Dios. Y esta es la historia de un criminal, así como el mayor criminal del mundo, que está tratando de movilizar a otros criminales como él, a otra gente que es muy multimillonaria y que ha logrado colonizar ciertos negocios para armar básicamente no es solamente que están haciendo como una intervención industrial donde va a haber una represa y otras empresas asociadas, sino básicamente están poniendo en peligro la economía mundial, y para lo cual Estados Unidos como que empieza a perseguirlo y tratar de matarlo. Y eso es. Entonces es, por un lado, la inteligencia de Estados Unidos tratando de matar a este personaje, que es un bandido, y este bandido tratando de convencer a sus amigos de que lo apoyen igual, a pesar de que se está yendo todo al carajo, que lo apoyen igual en el desarrollo de este proyecto. Y he cruzado esto, y por supuesto hay temas familiares, hay dolores, hay este personaje que es muy oscuro y es muy egoísta y muy distanciado de sus hijos, especialmente de su hija, que de a poquito empieza a ver la luz, a darse cuenta de que no hay nada más importante que los vínculos. Y esto, por supuesto, con estupenda música, bellamente filmado, pero no es tan... ¿Cómo decir? Los personajes no son tan naif como en otras películas. Pero el tema de los vínculos siempre está presente. Siempre está presente en el cine de Anderson, totalmente. Sí, así que ahí les dejamos. A mí me encantó El esquema Fenicio. Yo creo que cualquier persona que es trampa decir que como uno las ordena, porque Asteroid City la vi hace poco y la vi en mi casa, no la vi en pantalla grande, y yo creo que a Wes Anderson siempre hay que verlo en pantalla grande. Sí, es verdad. Oye, nos quedan 5 minutos para hablar de otro gran amor cinéfilo que está tenemos de cumpleaños. Sí, y que no sé qué, que nos explique la gente de Teatro C qué pasó, porque nosotros fuimos anunciado que se venía un ciclo. Sí. Y ahora ya no está. Pero siempre queremos a Billy Wilder y siempre queremos al cine UC. Sí. Para que andamos con cosas. Sí, y siempre queremos al CNUC, que ahora está con un ciclo de México, pero cuando yo lo vi dije, ¡ay, Billy Wilder! Igual Billy Wilder está de cumpleaños en junio, él nació el 22 de junio de 1906, así que eso nos da una manera de entrarle a Billy Wilder. ¿Podremos hacer un puente entre Billy Wilder y Wes Anderson? ¿Qué opinas tú?
Si pensamos en el apartamento, ¿Ah? ¿cómo, Yo estaba ¿cómo le pensando llaman? en- ¿Piso de soltero? Sí, y en con una Eva y dos Adanes, o con faldas a lo locos, o Some Falda. Like It Hot. Sí, sí. Con faldas y a lo loco me gusta más me gusta más la traducción al español. ¿Sabéis que sí? Sí, hay algo ahí también, a propósito de los vínculos, a propósito también de una forma muy específica de hacer cine. Te lancé la pregunta, no estaba preparado esto, ¿ah? No, pero sí, estoy súper de acuerdo ahora que lo pensamos, porque estoy viendo aquí, por ejemplo, hasta Sunset Boulevard puede ser. Mira. Sunset Boulevard, que es una película, claro, que es más bien oscura y todo aquello, pero tenemos también personajes que están en los bordes, que están como estableciendo ciertas formas de Ahora, ser en el mundo después de haber sido otra cosa. Sí, igual son Sí. harto menos luminosas, vamos a dejarlo claro, para que nadie se nos confunda. No, pero A ver. The Apartment es muy luminosa, es muy linda. O sea, y yo creo que Some Like It Hot también termina muy bien en el hecho de que a los personajes les tienen que pasar muchas cosas para un poco iluminarse, ¿no? Sí. Ahora, Billy Wilder es un director de origen austrohúngaro, que fue de la camada que tuvo que huir de Europa a propósito de la guerra y Sí. que formó básicamente la estética hollywoodense. Él hizo películas muy importantes, especialmente en los años 50 y 60, pero era un momento en la historia del cine en donde no podía existir alguien como Wes Anderson, así como solo me voy a dedicar a hacer este tipo de películas, No. sino que los directores tenían que hacer películas más diversas. Y en el caso de Billy Wilder están, uno podría decir, estas comedias sentidas, estas comedias sentimentales, pero no sentimentaloides, como las que nombramos, como El Apartamento o como Some Like It Hot. Oye, la comezón del séptimo año. ¡Ay, qué buena con la toda esta comezón! primera escena en la que los varones van a dejar a su esposa en verano Sí. y quedan ellos solos, también es muy Anderson eso, para que andamos con Sí, cosas. es buena película esa. Sí, muy buena. La película que se hizo muy famosa por la Marilyn con el vestido blanco. Pero además, Billy Wilder es un gran director de cine negro, uno de los mejores, en mi opinión, que hizo películas tan importantes como Perdition y como Sunset Boulevard, que es como uno de las películas cenit, ¿no? De el cine negro que... Que si no la ha visto, por favor haga todo lo que esté a su alcance por verla, porque de verdad es una cosa increíble. Uno dice, Dios mío, en el año 50 estamos resolviendo una cantidad de cosas acerca de cómo mostrar cosas en el cine. que este señor ya las había Y hecho. este caballero ya las ha hecho, las ha probado y las hace de nuevo. Sí, hay que decir Sí. que él también hizo Sabrina, la versión original. También. No, él hizo muchísimas cosas muy interesantes y es difícil. A mí me gusta Billy Wilder porque a pesar de que él se movió, como los grandes directores de su época, en distintos géneros, siempre uno podía reconocerle especialmente los guiones. Él era un gran guionista y la manera de hablar de sus personajes, estuvieran haciendo comedia o estuvieran haciendo drama o películas de noir, siempre había como cierta lucidez pícara en su Sí. propuesta. Voy a lanzarme con ese concepto. Una propuesta. Lucidez pícara, es lo que queremos en la vida. Sí, una polera que diga. Una bolera que Una diga. bolera que diga, lucidez pícara. Oye, nos tenemos que despedir, mi reina. Tenemos muchas películas para seguir conversando. Vamos a tener próximamente columnas escritas. Sí. Y la En próxima nuestra semana radio. vamos a cantarles loas a Taika Waititi, a quien amamos, para otro lugar seguro para mi corazoncito. Voy a confesar que Antonella Esteves insistió muchísimo en hablemos la próxima semana de Taika Waititi, así que yo obligada a ponerme al día con todas las películas que no he visto. Taika es lo máximo, le amamos muchísimo. Y la excusa, ahí sí tenemos una buena excusa, porque se acaba de estrenar en Disney, para que la vean si quieren ser parte de la conversación. La próxima semana se acaba de estrenar en sí. Disney Golgana, que además está protagonizada por Fassbender, que es rarísimo, uno podría decir que hace Fassbender ahí, así que les dejamos ese dato. Oye, y aprovechamos de saludar a la Claudia Palomino, ya Opinión Marciana, que nos están mandando saludos por YouTube. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Abrazos, Opinión Marciana. Y a Sí. y a la Clau Palominos. Oye, nos despedimos. Recuerden que si llegaron tarde, pueden ver esta conversación en nuestra preciosa página web, radio.uniac.cl. También queda en YouTube. Y no se vayan de la compañía de Radio Uniac a lo largo del día. Inmediatamente viene tantas canciones buenas con Muriel Riveros, que va a hablar con Mora Lucay hoy día, pero el resto del día tenemos una programación musical bellísima. Hermosita. Quédese con nosotros. Yo regreso mañana a las 10. Que estén muy bien.